Murai es un chico que tuvo una infancia desafortunada. Sus padres y su hermana menor fueron asesinados. Fue adoptado por su tía y su tío, y fue continuamente abusado. Perdiendo toda fe y esperanza, Murai decidió terminar con su vida. Sin embargo, un ángel descendió para ayudarlo. Ella le dio la esperanza de vivir y la habilidad de decidir la vida y la muerte de una persona. Cuando ese ángel reveló que quienes asesinaron a sus padres fueron su tía y su tío, Murray fue a ellos y se vengó. Luego fue arrastrado a un juego para elegir al nuevo dios para la tierra. Este es Murai. Hoy es el día de su graduación de la escuela secundaria, y mientras todos mezclaban sus emociones, algunos felices y otros tristes, porque estaban a punto de separarse de la escuela, Murray todavía se sentaba en silencio en un lugar, sin ninguna emoción. Salió de la escuela, entró en una tienda de conveniencia, eligió un pastel para sí mismo y se lo metió en el bolsillo. Después de eso, Murai subió a un edificio alto, y decidió arrojarse. En su corazón, solo quería gritar en voz alta, que solo quería ser feliz, pero en lugar de convertirse en un montón de carne blanda, mezclada con corazón, hígado e intestinos, Murai fue salvado por una chica de blanco. Ella se presentó como un ángel, pero Murray le dijo que no necesitaba preocuparse por los asuntos de otras personas, y que simplemente lo matara. Sin embargo, el ángel dijo que vino a ayudarlo, porque cuando estaba cayendo, había dicho que quería ser feliz. La chica relató las circunstancias de Murray, que cuando tenía 7 años, toda su familia había muerto, y su sufrimiento comenzó. Cuando fue adoptado por su tía y su tío, sin familia ni amigos, perdió la esperanza de vivir, y eligió el camino de terminar con su vida, y la chica ángel apareció para conceder a Murray una nueva esperanza. Ella le daría 2 cosas de esperanza. La primera era la libertad, y el amor. Sin embargo, Murray ya no creía en nada, y solo quería morir rápidamente. En ese momento la chica ángel le dio 2 anillos. El collar haría brotar alas que traían libertad, mientras que el brazalete dispararía una flecha de amor, que si golpeaba a alguien, esa persona se enamoraría perdidamente de Murai. Nadie lo vería y solo otros ángeles podrían verlo. Además, no se podía quitar después de eso. Ignorando las palabras de Murai, la chica ángel le dijo que intentara usar las alas de ángel. Con solo 2 encantamientos, de la espalda de Murai brotaron un par de alas muy grandes, se elevó hacia el cielo a través de las capas de nubes, y cuando las atravesó, vio un hermoso atardecer. Murai continuó volando hasta la noche. Extendió la mano y tocó la superficie del agua, luego de repente, derramó lágrimas. Quizás esta era la sensación de ser libre. Después de eso Murai voló por todas partes con las alas. De repente vio un trébol de 4 hojas en una bandera, luego recordó una promesa con su amiga de la infancia. Después de eso, Murai se detuvo en un santuario, y la chica ángel apareció de nuevo. Los dos hablaron entre sí. Ahora podía hacer cualquier cosa, por ejemplo, obtener amor o riqueza o incluso más, para vengarse de sus padres. En ese momento, la chica ángel reveló que eran su tío y su tía, quienes habían matado a su familia. Murai parecía incapaz de creer lo que oía. Todo este tiempo había soportado el abuso de esa familia porque pensaba que les debía algo. Ahora llegó la impactante verdad cuando supo que ellos eran los que habían destruido la felicidad de su familia. La chica ángel dijo que si quería verificar que solo usara la flecha del amor. Inmediatamente después regresó para encontrar a su tía. Sin decir una palabra, le disparó la flecha directamente a ella. Cuando ella estaba encaprichada con él, Murai preguntó sobre la verdad de la muerte de su familia. Ella luego dijo que su tío era el cerebro, porque su padre, su hermano mayor, tenía una enorme fortuna, y el tío codicioso planeó matar al padre de Murai para que ella heredara toda la riqueza. Después de decir eso, los dos se abalanzaron el uno sobre el otro, mientras Murai solo se quedó allí, recordando la escena de sus padres y su hermana menor siendo hechos pedazos. En el coche, preguntó por qué lo dejaron vivir con dolor y desesperación. Él lamentó que ellos eran quienes debieron morir, no sus padres. Al oír eso, la tía inmediatamente usó un cuchillo para acabar con su vida. Y mientras Murray aún estaba desconcertado, la niña ángel explicó que, debido a que la flecha haría que la gente lo amara profundamente, hasta el punto de que harían lo que él dijera, así que su muerte, según sus palabras, era normal. Después de eso, un ángel apareció y se llevó el alma de la tía. Y mientras Murray aún no superaba el shock, porque la muerte fue realmente demasiado fácil, recordó las palabras de su madre cuando era pequeño. Ella le había dicho que la gente nace para buscar la felicidad. Esa era su fe. Vivir para traer felicidad a los demás. Murray empezó a gritar al darse cuenta de que querer acabar con su vida era verdaderamente sin sentido. Luego, después, Murray se prometió a sí mismo que debía encontrar la felicidad, para él y también para la parte de su familia. La pequeña ángel respondió a su deseo, y prometió que ayudaría. Se presentó como Nas, su propio ángel. 3 días después, los dos se escondieron en un hotel. El asunto de su tía fue considerado suicidio, así que no tenía nada que ver con él. Entonces, los dos discutieron qué necesitaban hacer para ser felices. Pero hicieran lo que hicieran, aún necesitaba dinero para vivir. Nas sugirió que volvieran para tratar con su tío.
Después de todo, ese seguía siendo el dinero de sus padres. Ella explicó que, además de la flecha roja en el brazalete, también había la flecha blanca. Esta mataría a una persona al instante. Esto era lo que los ángeles usaban, para dejar que aquellos que estaban a punto de morir fallecieran en paz. En este punto, Naz le explicó que, actualmente, había 13 candidatos para la posición de sucesor de Dios existentes en la tierra, y cada uno tenía su propio ángel, competirían entre sí para convertirse en Dios. Solo ahora, Murray se dio cuenta de que la simple felicidad que quería no era tan fácil de obtener. Murray dudó porque él mismo ni siquiera podía ocuparse de sus propias preocupaciones, y mucho menos convertirse en Dios, pero Naz lo persuadió de que si se convertía en Dios, encontraría su propia felicidad. Pensando en esas 3 palabras, Murray recordó una vez más las palabras de su madre. Murray, recuerda, no encontrarás la felicidad si quienes te rodean no son felices, y a menos que todos sean verdaderamente felices, no podrás disfrutar de tu propia felicidad. Escuchando las palabras de su madre, Murray eligió ayudar a quienes eran más desafortunados, y no quería convertirse en Dios. Solo quería ayudar a muchas personas. Lo primero fue lidiar con su tío. Después, mientras comía, Murray vio la televisión, y había una entrevista sobre un actor llamado Tanma. Este hombre era muy popular porque salía con 5 personas a la vez. A través de la pantalla de televisión, Murray supo que este hombre también era un candidato porque tenía un ángel siguiéndolo. Naz explicó además que la flecha roja tenía efecto en un máximo de 14 personas, y para evitar que otras personas inocentes fueran arrastradas por ese canalla, Murray empezó a pensar en una forma de lidiar con él. Naz dijo que la flecha roja solo tenía efecto durante 33 días, y una persona solo podía ser disparada una vez. Tanma había abusado de la flecha para forzar a las mujeres. Murray creyó que un degenerado así no podía ser Dios. Pero antes de que Murray pudiera actuar, alguien más lo hizo primero. Mientras Tanla se entregaba al placer, apareció un superhéroe. Esta persona usó entonces la flecha blanca y mató al canalla de un solo golpe. Después de recoger sus alas y flechas, esta persona se fue. Las chicas que estaban encantadas también volvieron a la normalidad. Al día siguiente, mientras Murray acababa de terminar de matricularse en la escuela secundaria, vio la noticia de que Tanma había muerto. Después, usó la flecha roja para dispararle a su tío, lo que hizo que él se entregara por todos sus crímenes. No mucho después, Murray aprobó el examen de ingreso a la escuela que quería. Su vida continuó como de costumbre, mientras caminaba por la ciudad con Naz. En las noticias, hubo un robo a un banco, según el reportero. Los ladrones estaban presionando a la policía para que les dieran un coche para escapar justo en este momento. El superhéroe de antes apareció de nuevo, se presentó como Metro. Después de eso, usó la flecha roja para disparar a las fuerzas de seguridad para calmarlos y que no actuaran imprudentemente. Entonces Metro se acercó al ladrón, usó la flecha roja para someterlo, y le aconsejó que se retractara. Sin embargo, desde dentro, otro ladrón apareció y disparó a Metro. Él instantáneamente se movió para esquivar, haciendo que ese ladrón recibiera la bala y muriera, sin dudarlo. Luego usó la flecha blanca para matar al ladrón, resolviendo el caso con éxito. Luego se paró ante la cámara y declaró la guerra a los 11 candidatos restantes. Sintiendo el peligro, Murray le dijo a Naz que se escondiera, para que ambos no fueran descubiertos. Su vida normal estaba siendo amenazada gradualmente. Regresando al apartamento que acababa de comprar, Murray le suplicó a Naz que le quitara su posición de candidato. Ya no quería morir. Pero ella lamentó que, incluso si hacía eso, él seguiría muriendo. Dijo, aquellos que fueron elegidos como candidatos habían cumplido uno de 3 criterios. El primero era querer morir, el segundo era odiar el mundo, y el tercero era aquellos que querían cambiarlo. Incapaz de hacer nada, Murray aprendió a aceptar el presente. Naz explicó que había 3 tipos de ángeles. Los ángeles de rango especial podían usar flechas blancas y rojas, los de rango inferior solo podían usar flechas rojas, mientras que los de rango medio podían usar alas o flechas rojas. Entre los 13 candidatos había 3 de rango especial. Podían ser ascendidos o degradados. Murray empezó a calcular cómo lidiar con Metro. Al día siguiente, Murray se arregló para prepararse para la ceremonia de apertura de la escuela. Dejó a Naz en casa para evitar ser descubierto. Sin embargo, desafortunadamente, en la escuela había un ángel volando imponentemente. Esto demostró que había un candidato en esta escuela. Antes de que pudiera pensar en una manera, ese ángel ya se había abalanzado sobre él. El hombre dijo que era demasiado débil por dejar ver sus emociones. Cuando el sudor goteaba demasiado en su cara, Murray indagó, preguntando quién era el candidato en esa escuela. Señaló detrás de él donde había una chica. Entonces, para su sorpresa, esa chica le disparó una flecha roja directamente a él. Su mente comenzó a nublarse, y le confesó su amor a la chica de enfrente. Aunque todavía conservaba la razón, esa chica, llamada Saki, pidió ver qué rango de ángel tenía. Aunque no quería hablar, soltó que era de rango especial, porque tenía flechas tanto blancas como rojas, y también alas. Luego, obedeció las palabras de Saki, y voló a su habitación para sentarse y esperar. Después de que ella regresó, su ángel le dijo que extrajera información de Murray.
Después de confirmar que no era Metro, ese ángel quería que Murai fuera el guardián de Saki, ya que ella era de rango medio y solo tenía flechas rojas, y para evitar ser alcanzados por flechas de otros candidatos, necesitaban alas. Saki no las tenía, así que este ángel necesitaba que Murai la protegiera. Como todavía estaba bajo el control de la flecha roja, Murai accedió a todo. Luego, creó un vínculo para los dos y después, dejó que Murai llevara a Saki volando alrededor una vez para acostumbrarse, y una vez en el cielo, se reveló que los dos habían sido amigos de la infancia. Murai prometió ayudarla para que pudiera sonreír como antes. Después de regresar, Rebel, el ángel de Saki, dijo que Metro había capturado a un criminal y se preparaba para una ejecución pública esta noche. Rebel explicó más sobre el dios, que sería elegido a través de la personalidad, acciones y palabras de los candidatos, pero Metro iba en contra de todo eso. Eligió el camino de la sangre para convertirse en el nuevo dios. Sin embargo, el hecho de que se estaba ganando los corazones de la gente significaba claramente que tenía algún plan, y aún bajo la influencia de la flecha roja, Murray se ofreció a reunirse con Metro para confrontarlo, para evitar que dañara a Saki. Justo cuando estaba a punto de actuar precipitadamente, llegó Nath. Ella explicó que si él moría, su rango especial sería transferido a Saki, y Rebel apuntaba a eso para promocionar a Saki. Viendo su plan expuesto, se rindió después. Saki también lo detuvo. Luego Nath habló, proponiendo cooperación con Rebel, porque incluso sin la flecha roja, Murray ya había gustado de Saki en secreto durante mucho tiempo. Después, Rebel sugirió que Murray viviera en la casa de Saki para protegerla convenientemente. Él, por supuesto, no tuvo objeción y ella tampoco. Así, pasó un mes. Metro aún actuaba caballerosamente como siempre. Al regresar a casa, se reveló que era un joven amo adinerado. Estaba frustrado porque durante todo un mes, ningún candidato había acudido a él. Le preguntó a su ángel si tenía algún método, y ella sugirió algo. Mientras tanto, Murray, después de un mes, aunque ya no bajo el efecto de la flecha roja, aún se aferraba a Saki, prometió protegerla, porque verla feliz era su felicidad. Luego, después, en la televisión, llegó una noticia. Metroman ya no tenía la intención de declarar la guerra, sino que quería expresar su disposición a cooperar con los otros 11 candidatos, como aliados, algo que claramente sonaba trampa. Metro invitó a todos a reunirse en un estadio, aunque sabiendo que era una trampa, Murray aún quería ir. Al menos necesitaba determinar quiénes eran sus enemigos. No mucho después, Murray y Saki llegaron al estadio, donde mucha gente se había reunido. Murray observó que había 3 ángeles aquí. Poco después, todos hicieron una cuenta regresiva y Metro apareció. Luego, después de eso, aparecieron 2 metros más sin decir palabra. Atacaron inmediatamente a Metro, pero las flechas rojas no pudieron tocarlo. La razón explicada por Nash y Rebel en casa fue que Metro había sido disparado por otro candidato con una flecha roja y un candidato que ha sido disparado no será afectado por la flecha roja de otro candidato durante los próximos 33 días, así que se dedujo que la persona que estaba allí no era el verdadero Metro. Metro Azul y Metro Amarillo inmediatamente se volvieron cautelosos, pero el Metro que estaba abajo explicó la razón por la cual ellos dos no podían usar la flecha roja en él, era porque no había revelado su rostro. Uno debe revelar el rostro para poder usarla. Y, cada uso tenía un tiempo de recarga de 2 segundos, con un alcance máximo de 31,6 metros. En ese momento, el verdadero Metro apareció en la pantalla grande y dijo que el de abajo era solo un cebo, para atraerlos a los dos. Confirmó que la explicación sobre sus técnicas de hace un momento era correcta. Sin embargo, olvidaron una cosa, que un rango especial podía usar tanto las flechas rojas como las blancas al mismo tiempo. Así que su tiempo de recarga era de solo 0,3 segundos. Después de decir eso, se fue. Metro Azul, enfurecido, y Metro Amarillo intentaron capturar al que estaba siendo controlado para interrogarlo y obtener información. Justo entonces apareció otro candidato, queriendo unirse a ellos dos para luchar contra Metro. Acordaron con la condición de que la chica debía ser alcanzada por una flecha roja. Sin embargo, Metro fue más rápido, y mientras entraba corriendo y la atravesaba con la flecha roja, convirtiéndolo en una batalla de 2 contra 2, le recordó a los dos que fueran más inteligentes si no querían ser asesinados por él en un instante, y después de decir eso, Metro desapareció de nuevo. En respuesta a la advertencia de Metro, Azul gritó, pidiendo a los candidatos aún mezclados entre la audiencia que salieran y los ayudaran a los dos. Sabían que ninguno de los candidatos quería que ese Metro se convirtiera en el nuevo dios, así que necesitaban ayuda. Murray sabía que cuanto más se reunieran, más fuertes se harían, pero aún así eligió no rebelarse. En ese momento, 2 metros más, Verde y Rosa salieron y pidieron unirse. No tenían alas, solo flechas, así que también aceptaron que Azul les disparara una flecha roja después de que terminaran. Metro apareció de nuevo, intercambiando posiciones con el falso tan rápido que los 4 no se dieron cuenta, y en un segundo,
La chica, siendo controlada por Metro, apareció en la pantalla. Metro inmediatamente disparó 2 flechas a la vez, matando a Azul y controlando a Amarillo, y se reveló que Verde y Rosa también eran solo sus peones. La razón por la que las flechas no rebotaron en esos dos fue simplemente porque usó dinero para contratarlos. Metro luego tomó el anillo y las alas de Azul, y el alma de Azul fue enviada lejos. Luego ató a Amarillo y a la chica de antes juntos, y ante los ojos aterrorizados de la chica, Metro mató sin piedad a Amarillo. Luego giró su flecha hacia la chica. Aunque estaba siendo controlada, el miedo instintivo la hizo intentar liberarse. Incluso su ángel apareció, rogando a alguien que salvara a su candidata. Justo cuando Murai estaba a punto de actuar, Nas apareció para detenerlo, diciendo que ahora no era el momento. Entonces Metro mató sin piedad a la chica. Nas luego se acercó a hablar con Metro. Ella dijo que la muerte de la chica no le hizo sentir nada, porque esa no era su candidata, pero su muerte haría que Nas le enviara un desafío, diciendo que su candidato lo mataría, porque ese era el único camino hacia la felicidad. Después de decir eso, Naz se fue, y Murai y Saki también se fueron, junto con la multitud. El número de candidatos restantes era 8. Cuando regresaron a casa, todos habían perdido el ánimo. En el fondo, Murray realmente quería matarlo, pero no pudo. Recordó una conversación con su padre. Los dos hablaron sobre la fe de su madre, y cómo preservar la felicidad para siempre. Su padre le dijo que se recordara a sí mismo, y le advirtió a su hijo que lo peor en los humanos era la envidia hacia los demás, así que no debía hacer eso. Fue ese egoísmo en los humanos lo que causó las guerras. Si la envidia pudiera ser prevenida, entonces no habría guerras y los humanos podrían acercarse a la felicidad eterna, de la que su madre hablaba. Volviendo al presente, Saki sugirió que deberían encontrar más aliados. Estaba segura de que los otros candidatos habían visto la brutalidad de Metro, así que ahora solo necesitaban encontrar a quienes lo detestaban. Justo en ese momento un candidato llegó a la casa de Saiki. Murray inmediatamente se puso cauteloso, así que el hombre le pidió a Murray que le disparara, para probar que no estaba controlado por Metro. Cuando estaba a punto de hacerlo, Nas lo detuvo porque sintió que este hombre decía la verdad. Se sentaron y hablaron. El hombre dijo que no le quedaba mucho tiempo, porque solo le quedaban 3 meses de vida debido al cáncer. Mientras estaba acostado en la cama, retorciéndose de dolor, un ángel apareció y le concedió la esperanza de vivir, diciéndole que sobreviviría si se convertía en un dios, y que todas las enfermedades desaparecerían. Mirando la foto de su esposa e hijos, decidió unirse al juego. Sin embargo, cuando vio la escena de Metro mató gente tan despiadadamente, se dio cuenta de que no podría derrotarlo, así que quiso cooperar con Murai y Saki. El tío también reveló que la duración de la batalla sería de 999 días, y como él mismo sabía que no podría convertirse en el nuevo dios, usó una flecha roja para forzar a un multimillonario a darle dinero para poder arreglar una vida mejor para su esposa e hijos. Hizo todo para que su familia pudiera tener un futuro más pacífico, pero viendo a Metro, si se convertía en dios, seguramente todo no saldría bien. Así que el tío pensó en una manera de detenerlo, reuniendo a los candidatos y encontrando al adecuado para convertirse en el nuevo dios, utilizando 14 flechas rojas en 14 detectives privados, y colocándolos encubiertos por todo el estadio para identificar a los candidatos que se mezclaban. El tío encontró a 2 de ellos, ambos adecuados para convertirse en dios. Sin embargo, tanto María como Saki no querían convertirse en el nuevo dios, pero Murai aún así accedió a ayudar al tío, bajo una condición: que continuaría el tratamiento contra el cáncer. El tío no pensaba en sus propios sentimientos, pero su familia sí lo hizo. Así que al escuchar esto, el tío aceptó. Mientras tanto, Metro ya había obtenido 3 flechas rojas, una flecha blanca y 3 pares de alas, y comenzó a preparar su siguiente plan. De vuelta en casa de Saki, el tío presentó a su ángel, Barret, y reveló que su nombre era Mukado, un diseñador de moda que había dibujado varios diseños para ayudarles a ocultar sus identidades. Después de hablar, se fue, diciéndoles que si no regresaba, significaba que estaba muerto y que no debían buscarlo. Al día siguiente, en una academia real, Kanade Akametoru acababa de terminar la clase cuando su amigo lo invitó a ir a ver chicas. Mientras observaban, discutieron qué desearían si tuvieran un deseo. Su amigo deseó que los chicos más guapos que él aparecieran, y que todas las chicas feas también se desvanecieran. Kanade no estuvo de acuerdo, ya que eso lo incluiría a él también. Entonces el amigo preguntó cuál sería su deseo. Kanade dijo que pediría un deseo opuesto a las leyes de la vida: atraer a los muertos de vuelta. Los dos siguieron hablando, sin darse cuenta de que los alumnos de cursos inferiores ya habían terminado la práctica de tiro con arco. Kanade saltó al campo y midió el alcance de la flecha, 31,6 metros.
pero si una flecha se superponía a otra, serían 60 metros, y con 3 flechas, 90 metros, que era la distancia perfecta. Después de la escuela, Kanade compró un ramo de flores y regresó a casa para celebrar un cumpleaños con su cuerpo congelado. De vuelta en casa de Murai, Mukaito había localizado a otro candidato, pero el chico huyó cuando se acercó, dejando solo a 4 personas sin identificar. En ese mismo instante, las noticias informaron de una asesina que había matado a 3 niñas y dejado una nota de desafío. Mukaito pensó que debían prestar atención a esto. Poco después, la foto de la sospechosa fue revelada en las noticias, fue identificada como una exmodelo aficionada, que había renunciado a mitad de camino. Según las cámaras de vigilancia, entró a una tienda de conveniencia con una niña, y de repente desapareció. Mukaito sospechó que ella era una candidata, o que Metro podría haberle dado alas o una flecha. Y de hecho, ella ahora estaba jugando con una colegiala, divirtiéndose, cuando apareció Metro, diciéndole que se diera prisa y terminara su trabajo, antes de continuar con el secuestro. Después de decir esto, él se fue, mientras la asesina sacaba un cuchillo, y comenzaba su trabajo. De vuelta con el grupo de Murai, habían compilado información sobre Metro, poseía 3 pares de alas y 4 flechas, y era capaz de compartirlas con otros. La condición para compartir era dispararle a alguien con una flecha. Así, la asesina podía matar gente libremente durante los próximos 33 días. Mukaito pensó que esto podría ser una trampa para atraer a los otros candidatos, y que si no detenían a la asesina, no pasaría nada, pero dejarla descontrolada así, tampoco era una opción. Propuso el plan de que la asesina era solo un cebo. Y mientras la atacaban, Metro probablemente aparecería. En ese momento, podrían concentrar todo su poder para atacarlo. El encargado de desempeñar ese papel era Murai. Sin embargo, él no quería matar, creyendo que solo usar la flecha roja sería suficiente. Sin embargo, Rebel advirtió que si alguien disparaba una flecha roja a Murai, todo habría terminado porque, si Metro ya había considerado la posibilidad de ser manipulado y preparado a otra persona, además de la asesina, quien también poseía una flecha roja, entonces la vida de Murai habría terminado. Aún así, Murai todavía tenía miedo de la sensación de tener que matar a alguien. En este momento, Murai pronunció la línea más estúpida en la historia del anime, diciendo que preferiría ser acosado que acosar a alguien, y preferiría ser asesinado que matar a alguien, el nivel supremo de debilidad. Al escuchar eso, Mukaito no sabía si inclinarse ante Murai, o ante Buda en el templo. También señaló que esto era cobardía, no fe. Y planteó una situación: si Metro estuviera a punto de matar a Saki, ¿qué flecha le dispararía a Murai? E incluso si Murai viera a Saki siendo asesinada, él seguiría eligiendo la flecha roja, lo cual era inútil. ¿Cómo podría alguien amar a este tipo? Viendo la mentalidad inestable de Murray, Mukaito terminó temporalmente la reunión, diciendo que continuarían mañana. Mientras tanto, Kanade dejaba que la asesina matara a cada chica fea del mundo, exactamente como su amigo deseaba. Al día siguiente, las noticias informaron de otra víctima de la asesina, y basándose en la ubicación donde la mujer desapareció, en Shibuya, Mukaito adivinó la posición de la asesina. Luego fue a reunirse con Murai y Saki, trayendo 2 bolsas que contenían armas para usar en lugar de las flechas blancas, para luchar por la justicia. Murai dudó de nuevo al sostener un arma, pero Mukaito dijo sin rodeos que no le importaba lo que pensara Murai, mientras fuera algo que pudiera proteger a su familia. Él haría cualquier cosa, y la supuesta fe de Murai en la vida no detendría a la asesina de matar. Luego expuso un plan para capturar a la asesina. En ese momento ella acababa de matar a otra estudiante, y salió a buscar más víctimas. Arrojó el cuerpo de la víctima desde una torre para atraer la atención. Cuando la policía fue a investigar, ella usó la flecha roja en ellos, ordenándoles deshacerse del cadáver. Aunque un oficial aún intentó resistir la tentación, Mukaito, sin embargo, sabía claramente que la asesina solo estaba siendo atraída para sacar a los candidatos, y que Metro pudiera matarlos. Así que creó un plan para atraerlo y atacarlo. Ya no podía usar la flecha roja, ya que ya había alcanzado el máximo de 14 personas. En el estadio, Barrett también explicó que si A le disparaba una flecha roja a B y luego le ordenaba a B que le disparara una flecha a A, la segunda flecha roja aún surtiría efecto y revertiría los roles. Ese era su método para atacar a Metro. Entonces Mikado y Murai se prepararon. Barrett y Naz fueron con ellos, mientras Rebel y Saki se quedaron atrás para vigilar. Antes de irse, Mukaito le dijo a María que fuera más sabia, si no quería perder a sus seres queridos, y que mataría al asesino si Metro no aparecía, porque si ella escapaba, habría más víctimas. Ambos partieron entonces. Mukaito confrontó a la mujer, mientras Murai esperaba una oportunidad. Para horror de Murai, toda la torre explotó. Mukaito fue lanzado afuera, pero Murai lo atrapó.
Por suerte, su traje aún lo protegía bien. Le dijo a Murai que matar no era bueno, pero le advirtió que no fuera blando de corazón porque la verdadera batalla acababa de comenzar mientras Metro aparecía justo detrás de ellos. El personaje principal continuó predicando sobre cómo matar estaba mal, pero a Metro no le gustó escuchar eso. Para él, sacrificar a unos pocos para proteger a muchos era natural. Murray gritó que él nunca podría entender el sentimiento de perder a un ser querido, pero tristemente Metro entendía eso mejor que nadie, porque su querida hermana menor había muerto. Dándose cuenta de que las palabras eran inútiles, Murai y Mukado intentaron contener a Metro, aunque era 2 contra 1. Metro no vaciló. Invocó a su ángel de rango especial. Mesa, Barret y Naz también aparecieron para apoyar. Pero antes de que la batalla comenzara, Metro reveló que había plantado bombas en muchos otros lugares. Si no lo detenían, las bombas explotarían, matando a más personas. Para evitar eso, Mukado propuso que solo uno de ellos debería morir en esta batalla. Metro estuvo de acuerdo y quiso tomar las alas y la flecha de Mukado. Así, Mukado dio un paso adelante, permitiendo que Metro lo ejecutara. En ese momento, Murray tuvo la oportunidad de disparar a Metro, pero en cambio eligió destruir la flecha blanca de Metro. Para salvar a Mukado, luego se lanzó contra él y los dos chocaron a gran velocidad. Metro jugó continuamente con Murray, usando sus flechas blancas mientras Murray, como una bestia hambrienta, estaba desesperado por clavarle una flecha roja. El choque de sus flechas creó zonas oscuras en el aire. Y mientras Metro todavía estaba emocionado, el tío Mukado lanzó un ataque desde atrás. Disparó balas continuamente a la armadura, haciendo que Metro redujera la velocidad. Aprovechando la oportunidad, Murray se abalanzó para apuñalarlo, pero en un breve momento vio el rostro de Metro, dudó y lo dejó escapar. Los dos regresaron entonces a casa de Saki. Su cuerpo seguía temblando. Todo este tiempo siempre había soportado la violencia. Eso no era fuerza, sino su debilidad. Era un cobarde que no se atrevía a resistir. Él no quería matar, pero Metro lo había empujado a ese límite. Ya no sabía qué hacer. Justo entonces apareció Nas. Ella dijo que debía luchar para que todos pudieran ser felices. Sin embargo, Murai todavía temía esta matanza, donde la gente tenía que herirse mutuamente. El tío Mikado le dio un descanso hoy, para que pudiera calmarse y mañana volverían a discutir sobre el hecho de que había visto el rostro de Metro, y en los días siguientes, Mari, como una pervertida, siguió aferrándose a Saki. Mientras tanto, el tío Mikado escuchó a Rebel contar por qué Saki fue elegida. Él dijo que la encontró cuando ella quería ir al mar para acabar con su vida, y el amigo cercano de Kanade se dio cuenta en secreto de quién era él, porque ayer había visto la batalla en vivo, y vio a Metro herido, y hoy Kanade también estaba herida. De vuelta en casa de Saki, el tío Mikado solo obtuvo un poco de información antes de detenerse, ya que los dos jóvenes aún no habían recuperado sus ánimos. Esa noche, cuando Murai se acostaba a dormir, Saki se acercó y dijo que necesitaba hablar, y lo invitó a acostarse con ella en la cama. Rebel estaba un poco preocupado porque de todos modos, Murai no parecía de fiar, pero Saki le dijo que se fuera un rato, para que los dos pudieran hablar. Nas, al oír eso, lo arrastró de inmediato. Luego Murray también se acostó en la cama con Saki. Después de un breve silencio y tensión entre los dos, Saki habló primero, dijo que quería morir. Dijo que aunque los dos eran amigos, no podía hacer nada para ayudarlo en esta batalla. Ella solo se sentó allí, y lo vio proteger. Contó sobre cuando eran pequeños. Los dos solían jugar juntos. Cuando Murray encontró un trébol de 4 hojas, Saki también quería encontrar uno, pero no pudo encontrarlo, por mucho que buscó. Así que él se lo dio. El trébol de 4 hojas simbolizaba la suerte y la felicidad. En aquel entonces, la felicidad era así de simple. Entonces, Saki confesó que se había unido a acosarlo. En el pasado, había seguido a sus amigos para burlarse de él. Pensar en ello la hacía sentir muy arrepentida. Así que al graduarse de la secundaria, cuando lo vio caminando solo, ella corrió detrás para disculparse y devolver el trébol de 4 hojas. Sin embargo, lo que vio fue a él saltando de un piso alto. Demasiado conmocionada y arrepentida, pensando que esto era por su culpa, Saki también decidió acabar con su vida para expiar, y en ese momento apareció Rebel, diciendo que Murai todavía estaba vivo. Cuando los dos se convirtieron en compañeros de equipo, Murai no la trató como antes, sino que fue incluso más amable con ella. Esto solo hizo que su culpa fuera más pesada, así que ella quería que Murai la matara. Él no dijo nada ante la súplica de Saki de morir. Murai la llevó afuera. Luego la dejó caer libremente, para hacerla luchar ella misma, si quería vivir o morir. Cuando le soltó la mano, Saki intentó aferrarse a la mano de Murai. Ella realmente todavía quería vivir, ella aún quería luchar a su lado, y el tío Mukaito en este momento, Murai finalmente habló, dijo que nunca la había odiado ni resentido, incluso la invitó a que, cuando todo terminara, fueran a buscar un trébol de 4 hojas juntos. Las palabras de Murai fueron como tijeras, cortando toda la carga que Saki había llevado en su corazón todo este tiempo y ahora podía sonreír.
Al día siguiente, el tío Mukaito trajo algo de información que había encontrado a través de la descripción de la apariencia. Murai contó ayer, Saki también estaba más entusiasmada, y sugirió que debería buscar más sobre hospitales privados, para ver si había alguien con tales rasgos. También propuso encontrar una nueva base. Saki eligió una iglesia. El tío Mukado lo encontró razonable, así que dijo que él se encargaría. Además, también diseñó un atuendo para Saki. Ella le agradeció. Luego miró a Barret preguntando si sabía alguna forma de darle alas, porque quería protegerse. El ángel dijo, la única forma era tomarlas de los candidatos que habían muerto. La segunda forma era compartiendo, como hizo Metro con su asesino. La tercera forma era ser heredadas de un candidato que murió de enfermedad o accidente. El tío Mukado haría eso, mantuvo un arma a su lado. Si Metro estaba a punto de matarlo, entonces él terminaría con su vida, para que Barret pudiera darle las alas a Saki. Pero ella rechazó esa forma extrema. Ella quería que el tío viviera, y junto con ella y Murai, derrotar a Metro. Este cambio y decisión dejaron al tío Mukato bastante sorprendido. En este momento, Rebel sugirió otra forma mejor, que era ayudarlo a avanzar en el rango de ángel. Barret dijo que lo ayudaría. Ella intercambiaría su rango para que él pudiera ser promovido a rango especial. Después de que todo estuvo resuelto, Mukado se fue a casa a jugar con su hija. La niña estaba muy emocionada cuando escuchó que su padre le había preparado un disfraz para su próxima actuación de piano. Mukado dijo que él también lo esperaba con ansias. Después de jugar con su hija, el tío volvió a su habitación. Incluso había preparado un vestido de novia para su hija, en caso de que no pudiera vivir hasta ese día. Al día siguiente en la oficina del detective privado, había un candidato que vino a los detectives que Mukado controlaba. Usó un cuchillo para sacar información sobre quién era. Mientras el grupo de Murai había ido a su nueva iglesia base, los ángeles ahora podían volar libremente. El tío Mukado también le dio un nuevo disfraz a Saki, para que se lo probara. Mientras Rebel tenía que prepararse para la promoción, después de que Saki terminó de cambiarse y salió, parecía una gata dorada. Mukado había diseñado para ella un atuendo adecuado para que luchara al estilo emboscada. En este momento, una de las flechas rojas del tío regresó de repente, lo que significaba que uno de los detectives había muerto. Sintiéndose inquieto, Mukado llamó a Murai para que se preparara y lo siguiera. Y de hecho, lo que menos quería ocurrió. El candidato había descubierto la casa del tío. Mukaito le dijo a Murai que lidiara con él, mientras él entraba a la casa para buscar a su esposa y a su hija, pero no estaban por ninguna parte. El vestido de novia había sido cortado. El tío entró en pánico y gritó. Mientras Murai se enfrentaba al candidato, este tipo no usó una flecha, sino una espada. Sin embargo, no luchó con él, sino que se fue a un parque de atracciones abandonado, donde había tomado como rehenes a la esposa y la hija del tío Mukado. La historia luego se desvió un poco al pasado de este hombre. Soko desde su nacimiento tenía un rostro feo. Al crecer, obtuvo la combinación de pobre más feo. Se convirtió en el blanco del acoso. Esto continuó durante sus años escolares. Una vez de camino a casa desde la escuela, vio a su madre intentando volar sin alas. Demasiado desesperado, él también pensó en seguir a su madre, pero luego apareció un ángel de bajo rango. Dijo que le concedería poder, y le preguntó si quería cambiar el mundo. Por supuesto, no se negó. Lo primero que hizo fue usar la flecha roja en la chica. 그는 좋아했지만 소녀에게 키스했을 때 자신이 너무 못생겼다는 것에 혐오감을 느꼈다. 그를 돕기 위해 천사는 그에게 메트로에 대해 말했다. 그는 소코에게 변화할 동기를 주었다. 나중에 소코는 성형수술을 받고 훈련을 시작했다. 그리고 어느 날 그는 소녀들이 자신을 우러러보게 만들었다. 레드 에로우를 사용하지 않고도 그럼에도 불구하고 그는 여전히 대화를 시작하는 법을 몰랐다. 소녀들과 한 번은 소코는 실시간으로 지켜보고 있었다. 메트로와 무카도 머레이 사이의 전투를. 그는 메트로가 궁지에 몰리는 것을 용납할 수 없다고 생각했다. 그래서 그는 메트로를 돕기로 결정했다. 천사가 그가 죽을 것이라고 말했지만 소코는 그것을 무시했다. 그리고 메트로가 만들 혼돈의 세상을 보고 싶어 했다. 새로운 신이 된 후에 소코는 메트로를 찾기 위해 정보를 모으기 시작했다. 개인 병원 의사들로부터 시작하여 그는 얼마 전에 있었던 정보 한 조각을 얻었다. 부유한 젊은 주인이 찾아와 의사들에게 부탁했다고 한다. 누나의 몸을 유지할 방법을. 항상 아름답고 생명력 넘치게. 소코는 메트로의 DNA 정보를 계속 찾았다. 전투 후 남겨진 파편들을 통해, 그리고 곧 카나데가 다니는 학교를 찾아냈다. 소코는 한 소녀를 조종하여 그에게 메시지를 전달하게 했다. 그리고 학교 체육관에서 만남을 주선했다. 정보를 들은 후 카나데는 친구 앞에서 소녀를 죽였다. 그리고 나서 그는 자신으로 변장한 사람을 조종했다. 소코를 만나러 가게 했고 자신은 나타나지 않았다. 하지만 영상으로 카나데에게 전화했다. 그리고 그의 부하가 되고 싶다는 뜻을 밝혔다. 카나데는 잠시 생각한 후 조건부로 동의했다. 무카도를 함정으로 유인해야 한다는 것이었다. 그리고 이제 그는 그것을 해냈다. 그는 붉은 화살 트레스개를 사용했고 하나는 전투를 위해 남겨두었다. 무카도 삼촌이 큰 슬픔에 잠겨있을 때, 생각할 수 없었을 때, 바렛은 그를 정신 차리게 했다. 바로 이때 카나데가 그에게 전화했다. 그의 아내와
딸의 위치를 알려주기 위해. 즉시 삼촌과 무라이는 출발했고 사키는 뒤에 남았다. 리벨이 아직 승진하지 않았기 때문에. 다시 한번 뒤에 남겨진 것은 사키를 매우 무력하게 만들었다. Viendo que Rebel regresó a la sala de concentración para ascender lo más rápido posible. Mientras tanto, el tío Mukado, después de llegar al parque de atracciones abandonado, junto con Murray, vio a Soko, quien había encerrado a su esposa e hijo, dentro de una casa de cristal unidireccional. Sin dudarlo, inmediatamente corrió a salvar a su familia, y así el plan de Soko se completó. Cuando estaba a punto de disparar una flecha roja a la esposa de Mukaito, Murray sacó su flecha blanca para amenazarlo, cargando hacia adelante y obligando a Soko a huir volando. Murray luego cambió a la flecha roja y se defendió, y mientras el tío Mukado intentaba encontrar una salida de la casa de cristal, las armas no tuvieron efecto, así que tuvo que idear otro método. Mientras tanto, Kanade hizo que Soko se moviera según sus órdenes. Por la tarde aparecieron Metro y Soko, creando una posición de pinza sobre Murray. Para evitar ser rodeado, Murray decidió retirarse dentro de la casa de cristal, y junto con la familia del tío Mukaito, se adentraron más adentro afuera. Soko no podía entender por qué Mukado actuaba tan imprudentemente, pero Kanade explicó que era por amor. Amaba tanto a su familia, que arriesgaría todo. Al escuchar esto, las emociones de Soko se agitaron, porque el amor era lo que más deseaba. Sintiendo que era una pérdida de tiempo, Metro dejó a Soko de guardia mientras él regresaba a preparar algo más dentro de la casa de cristal. Mukado y Murray siguieron moviéndose mientras discutían un plan. Sabiendo que Kanade, afuera, podría escuchar a escondidas, Murray fingió decir su plan en voz alta, y luego los dos salieron corriendo. Sin embargo, aunque Kanade no detectó ningún movimiento, no vio a nadie salir volando. Supuso que Murray simplemente pausaba sus movimientos para engañarlo. Soko continuó vigilando hasta el anochecer, pero no hubo actividad. Vigiló durante 2 días más. Aunque Nash y Barrett ya se habían ido, aún creía que los dos estaban dentro. Kanade, cansado, le dijo a Soko que siguiera vigilando para que él pudiera descansar. Mientras tanto, Rebel estaba a punto de comenzar el proceso de ascensión. El dios actual reconoció sus esfuerzos e inmediatamente ascendió a Rebel a rango especial. Enseguida Saki apareció en el parque de atracciones. Barrett explicó la situación actual. Mikado y Murai estaban en su límite y ya no podían volar. El ángel de Soko vino a felicitar a Rebel por su ascenso y señaló a Saki, diciendo que ella era la clave para ayudarlos ahora. Mientras Soko vigilaba, Saki le disparó una flecha roja, haciéndolo infatuarse inmediatamente con ella, aunque todavía le era leal a Metro. Su corazón cegó, con acento agudo su razón. Luego lo alejó de su puesto de guardia. No queriendo decepcionar a su ídolo, le pidió permiso a Metro para ir al baño. Luego se escabulló rápidamente, voló directamente hacia Saki y con ojos brillantes, ella le suplicó a Soko que la ayudara a rescatar a Mukado, ya que a Murai. Incapaz de resistirse a su encanto, Soko inmediatamente comenzó a destrozar el cristal frenéticamente. Desde fuera, Rebel los contactó por dentro. Diciéndoles a los dos que se prepararan, Kanade le gritó a Soko que se detuviera, y lo invitó a servir bajo él. Pero esta vez Soko se negó. No solo había sido conmovido por Saki, sino también por Mukado, quien le mostró lo que era el verdadero amor familiar. Lo entendió a través de Saki, y ahora haría cualquier cosa por ella. Las palabras de los que despreciaban la vida ya no significaban nada para él. Justo cuando Soko agrietó el cristal, Metro llegó junto con otros 3 candidatos. Soko se puso delante de Saki para protegerla, mientras Mukado y Murai escapaban. A través de la grieta que Soko hizo, esta batalla ahora sería de 4 contra 4. Sin embargo, Rebel se adelantó para negociar, sabiendo que Metro no pelearía, a menos que obtuviera la ventaja, y también porque Mukado estaba llegando a su límite. Sorprendentemente, Metro accedió. Después, Saki llevó a la esposa del tío Mukado de vuelta a la iglesia. Luego regresó al parque de atracciones. Ella vino a llevarse a su hijo, y antes de irse, le dijo a Murray las palabras de Rebel. Una vez que el equipo estuvo completamente reunido, Saki le ordenó a Soko que matara a Metro. Luego ella, el tío Mukado y Murray se dispararon flechas rojas mutuamente para evitar ser controlados. Soko cargó para enfrentarse al calvo con armas. Batman disparó mientras alardeaba de sus armas, pero Soko esquivó fácilmente porque para él todo parecía una película en cámara lenta. Aún así Soko no pudo asestar un corte, ya que el calvo también era demasiado rápido. El calvo voló alto y usó cohetes, lanzando a Soko directamente contra la pared. Pensaron que había terminado, pero de repente Murai y Saki aparecieron por detrás, emboscando y bloqueando las alas del calvo, antes de arrastrarlo al suelo, donde Soko ya estaba esperando. Con un corte le cortó la cabeza al calvo.
La batalla se convirtió en 4 contra 3. Furioso, Metro envió a la doctora loca a la pelea. A esta mujer le encantaba jugar con veneno. En el momento en que apareció, le mostró al grupo de Murray un virus mortal. Sacó un ratón, lo dejó inhalar una vez y en segundos explotó. La doctora creía que si se liberaba tanto, innumerables personas inocentes morirían. Había 2 formas de activarlo. Una era este botón y la otra era un botón dentro de su corazón. Sin embargo, dijo, si alguien se ofrecía a ser su sujeto de prueba y absorbía todo el virus, entonces nadie más tendría que morir. Sin dudarlo, Metro señaló directamente a Murray y le dijo que él tenía que ser el rehén. Sin elección, Murray tuvo que descender y enfrentarse a la doctora. Luego ordenó a Nikado y Soko que soltaran sus armas. Luego Murray caminó lentamente hacia ella. Saki no quería que muriera y gritó sin parar. Pero Soko la tranquilizó en este momento de vida o muerte. Todos estrujaron los sesos para encontrar una manera de salvar a Murray sin dejar que la loca apretara el botón. Cuando Murray estaba a punto de ser inyectado, él extendió repentinamente sus alas. Al ver esto, ella liberó el virus inmediatamente, pero Murray lo atravesó con una flecha blanca, destruyéndolo. Barrett explicó que, ya que la mayoría de las células fueron recolectadas de cuerpos humanos, la flecha podría matarlo, y debido a que la flecha atravesó el vial, el virus no pudo escapar. Mukado urgió a Murray a matarla, ya que no podía estar seguro de si ella todavía tenía más virus. Además, la flecha roja no podía usarse, porque Metro ya había usado una en ella. Murray dudó de nuevo, recordando las palabras de su padre y madre. Atrapado en conflicto interno, Mukado, exhausto, cayó al suelo. Aún así, apuntó su arma hacia Metro. No queriendo dejar que un debilucho como Murray dudara para siempre, Metro le disparó una flecha blanca. El doctor también siguió su orden. Él lanzó la jeringa a Murray. En este momento, el anime parecía que necesitaba cambiar de personaje principal, ya que Murray era tan inútil. Sin embargo, Saki gritó no, y corrió a protegerlo. Murray apenas logró desviar la flecha blanca de Metro, pero la jeringa todavía volaba hacia él. Soko apareció, cortando 2 de las jeringas. Pero falló la última. Usó su propio cuerpo para proteger a Saki. Antes de morir, aún logró lanzar su katana, matando al doctor incluso mientras su cuerpo se derretía. Soko le preguntó a Saki si estaba herida. Al final, se sintió feliz de haber nacido y de haberla conocido. Momentos después, los ángeles de Soko y del doctor aparecieron para llevarse sus almas. Saki recibió el brazalete de Soko. Metro, asqueado con esta farsa, criticó a Murray, diciendo que fue su debilidad lo que causó la muerte de Soko. Si Murray no hubiera sido tan tonto y hubiera actuado con más decisión, Soko no habría muerto. El personaje principal del anime habló. Murray dijo que estaba triste porque Soko murió, pero no importaba quién muriera. Él seguiría triste. Por eso, tenía que seguir viviendo. Matar estaba mal. A Metro esto le pareció demasiado cursi, y inmediatamente le disparó una flecha blanca a Mukaito. Murray se apresuró a atraparlo. Para entonces Mukaito apenas respiraba. Murray se lo entregó a Saki, para que lo cuidara. Metro llamó a su último compañero para luchar, pero el chico había estado temblando como una hoja todo el tiempo, y salió corriendo. Ahora era una batalla 1 a 1 entre Kanade y Murray. Los dos intercambiaron palabras, uno luchando por ideales, el otro por la felicidad personal. Metro exigió un conjunto de reglas para el duelo, para evitar trampas, y permitió a Murray establecerlas. Después de pensarlo un poco, Murray propuso que ambos dejaran de volar y se turnaran para lanzarse flechas. Metro añadió, uno dispara, el otro esquiva turno a turno, y con cada fallo, deben dar un paso más cerca. Aceptando, ambos aterrizaron para enfrentarse. Metro lanzó una moneda para decidir quién iba primero, pero de repente lanzó un ataque. Por suerte, Murray bloqueó con una flecha roja. Los dos avanzaron más cerca. Murray disparó una flecha, Metro la desvió, y ambos avanzaron un paso de nuevo. En la arrogante declaración de Metro de que él ganaría y Murray perdería se nos mostró el pasado de Kanade. Una vez tuvo una hermana menor, muy hermosa. Kanade la veía como la encarnación de la perfección, así que la apreciaba y protegía, haciendo todo por ella. Pero entonces, un incidente ocurrió un día, cuando su hermana menor dijo que le gustaba un chico de su clase. Esto impactó mucho a Kanade. Tuvo miedo de que su hermana fuera contaminada por cosas mundanas, y entonces Kanade reveló su distorsionada naturaleza sobreprotectora hacia su hermana, y mientras ella, por primera vez, vio a su hermano como aterrador, ella intentó huir apresuradamente. Pero Kanade la retuvo. Los dos forcejearon, y en el forcejeo la hermana tropezó y se golpeó la cabeza contra la esquina de una pared, y murió al instante.
Kanade entró en gran pánico por la muerte de su hermana, pero luego, en su mente, pensó que mientras la mantuviera en este estado, ella permanecería hermosa para siempre, así que Kanade celebró un funeral falso, y selló en secreto su cadáver para preservar su belleza. Sin embargo, gradualmente se dio cuenta de que la belleza por sí sola no era suficiente, quería que su hermana viviera de nuevo. En su desesperación, Kanade consideró suicidarse, para poder estar con ella, y entonces apareció su ángel. Ella le dijo que había una manera de traer a su hermana de vuelta a la vida, que era convertirse en Dios y transformar a la persona que amaba en un ángel. Después de recordar esto, Metro disparó una flecha hacia Murai, y él, una vez más, la bloqueó con éxito. En este momento, la batalla entre los dos ya había sido transmitida en vivo, para que la gente la viera. La distancia entre ellos era ahora de 20 metros. La lucha se reduciría solo a los reflejos. Metro siguió divagando sobre cómo merecía ser el nuevo Dios, que él era el elegido. Usar este poder era una de las opciones. Entonces fue el turno de Mirai porque el alcance era cercano. La fuerza del disparo fue lo suficientemente fuerte como para empujar a Metro ligeramente hacia atrás antes de que apartara la flecha de un manotazo. La distancia entre ellos se acortó de nuevo. Esta vez se reducía puramente a los reflejos para ver quién era más rápido. María estaba bastante nerviosa, porque no sabía si podría bloquear a tiempo. En este momento, Saki habló. Ella propuso que cedería, y dejaría que Metro se convirtiera en Dios si detenía la batalla aquí. Pero Murray fue el primero en oponerse. Dijo que Metro había matado a demasiadas personas inocentes. No se convertiría en Dios sin pagar el precio. Sin embargo, Metro insistió en que aquellos a quienes mató lo merecían, porque eran la escoria de la sociedad. Él creía que tenía razón, que era supremo, y estaba por encima de todos los demás. Cuando se convirtiera en Dios, pondría su ideología en práctica. Cambiaría este mundo. Eliminaría la disparidad, erradicaría la pobreza y la desigualdad, y crearía una sociedad donde todos vivieran en el lujo. Esto ya no era una batalla por Dios, sino política, ya que cada palabra que Metro pronunciaba estaba siendo recibida por la gente. Metro además declaró que eliminaría a esos parásitos que vivían del dinero de los impuestos, que la brecha entre ricos y pobres desaparecería. Una vez que los pobres fueran exterminados, ahora la supuesta igualdad que él predicaba se había convertido en discriminación de clases. Metro afirmaba que la humanidad no era diferente de los cangrejos en un cubo. Cuando uno sube, otro lo arrastra hacia abajo. Aquellos nacidos en familias adineradas podrían encontrar satisfacción física y emocional. Los bellos producían más gente bella. Los cerdos feos producían más fealdad. Odiaba el mundo donde los bellos tenían que compartir el mismo aire con esos cerdos. Luego Kanade dijo que un amigo le había dicho una vez, si se le concediera un deseo, desearía que toda la gente fea desapareciera. Y esa igualdad de la que hablaba Metro, si los ricos eran feos también los mataría. El objetivo era crear un mundo solo de gente bella, y donde todos fueran ricos, mientras que los bellos pero pobres serían esclavizados. Después de escuchar su divagación, Murray ya se había acercado a 5 metros de él. A este rango bloquear era imposible. Solo quedaba correr. Lo que era tan bueno como perder. Sin embargo, en este momento, Murray se preguntó si el Metro frente a él era el verdadero. Porque, por lo que él sabía, Metro nunca pelearía sin ventaja. Y mucho menos en una pelea justa. Viendo a Murray demasiado ingenuo, Metro reveló su rostro, después de confirmar que Murray ya no dudaba. Afuera, el FBI también observaba la transmisión. Marie entonces adoptó una postura ofensiva, mientras las nubes cubrían el cielo. Marie cargó directamente contra Metro. En lugar de disparar una flecha, el ataque sorpresa fue efectivo, ya que la flecha blanca de Metro falló. Sin embargo, Murray no pudo clavar su flecha roja en Metro, porque ya tenía una clavada en él, de otra persona, y además, Metro había logrado bloquear con su propia flecha blanca. Pero Murray extendió sus alas y empujó a Metro hacia atrás. Le inmovilizó los brazos para impedirle usar flechas. Luego usó sus alas para cubrir el rostro de Metro, haciéndolo entrar en pánico. Intentar quitárselas era imposible porque, según Barrett, las alas son intangibles. Entró en pánico porque si la flecha roja le alcanzaba, Mukado lo mataría, quisiera Murray o no, ya que antes, su tío ya le había disparado la flecha roja a Murray. Sacó un cuchillo y lo apuñaló. Pero el traje que su tío diseñó aún lo protegía bien, aunque le dolió un poco en su desesperación. Llamó a su ángel para que lo ayudara a cambiar de mano para usar la flecha. Pero antes de que pudiera hacerlo, Saki llegó y le inmovilizó el otro brazo. Los tres entonces forcejearon y finalmente lograron sujetar a Metro. El resto dependía del tío Mukado. Lentamente llevó su arma hacia Metro Kanade. Este momento también sabía lo que sentía una víctima a punto de morir. Le suplicó a Murray que lo ayudara. Luego, sacó a relucir el principio de Murray de no matar gente para tocar su compasión, pero incluso si se conmovía, la flecha de su tío todavía estaba clavada en él, y no podía hacer nada con sus últimas fuerzas. Su tío le suplicó a Barrett que lo ayudara a apretar el gatillo, y con cada bala disparada, imágenes de su esposa e hijo aparecían ante él. Realmente los extrañaba y su deseo quizás se había cumplido cuando protegió a su familia antes de morir, y cada bala antitanque
voló directamente hacia el frágil cuerpo humano de Kanade. Su corazón, hígado y entrañas se hicieron pedazos. Después de la ráfaga, el cuerpo de Kanade quedó destrozado. El tío Mukado también exhaló su último aliento. Murray y Saki se lo llevaron, y mientras que la pulsera y el collar de Kanade volaron hacia el que le había disparado la flecha roja, su ángel también se llevó su alma. Ella no entendía por qué el ángel de Soko le impidió ayudar a Kanade. Él dijo que seguramente Soko no querría que Saki saliera herida. Después de hablar, ambos se fueron. Murray llevó a Mukado al hospital. Sin embargo, solo pudieron ayudarlo a vivir lo suficiente para despedirse de su familia. Por supuesto, en esta condición, ya no pudo decir nada. Su esposa solo tuvo tiempo de encenderle un cigarrillo. Antes de que el monitor cardíaco señalara una línea plana, Barrett apareció para llevarse su alma. Ella estaba orgullosa de haberlo elegido como candidato, y bendijo a su familia después. Barrett le devolvió las alas y las flechas a Saki para que ambos pudieran cumplir su voluntad. Ahora todo era solo silencio. Y el largo pitido del monitor cardíaco. Afuera, en el parque de atracciones, el FBI llegó y estaban recogiendo los restos de Kanade para la investigación. Mientras tanto, Murray aún sentía que estaba realmente mal. Aunque esto fuera visto como salvar el mundo, él había ayudado a matar. Sin embargo, Saki dijo que lo que hizo el tío Mukade no estuvo mal. Fue un héroe que salvó a muchos, y solo quería elegir un nuevo dios en paz. Cuando se calmaron de nuevo, ambos discutieron sobre el que había tomado los anillos de Kanade, y no era otro que el chico que había huido antes. Resulta que, él y el ángel de Soko, habían planeado la caída de Kanade, pero Soko ya no estaba viva para verlo. Cuando todo terminó, saludó al ángel del chico y luego voló lejos. Para saber cómo el chico pudo disparar la flecha a Kanade, regresamos a cuando él y su amigo estaban mirando chicas, mientras Kanade observaba a sus subordinados practicar arquería. El chico se había escondido de lejos y le disparó directo al corazón cuando no estaba prestando atención. Fue manipulado por el chico para ser llevado de vuelta a la base, aceptando entregar todos sus bienes después de la muerte y luchar hasta el final contra Murray, incluso si estaba en desventaja. De vuelta al presente, Murray calculaba de nuevo el número de candidatos. Saki ahora tenía 3 juegos de alas y flechas. Aún quedaban 4 grupos. Los 4 pares de alas y flechas, incluyendo las blancas de Metro, ahora pertenecían a uno de esos 4. Ahora solo esperaba que no fueran tan brutales como Metro. Cuando Saki trajo comida, vio a Murray durmiendo junto a la armadura del tío Mikado. Al día siguiente, Murray salió y le preguntó a Saki a dónde habían ido Rebel y Nash. Ella respondió que ambos habían salido temprano, así que ella no lo sabía. Y luego ambos se sentaron a comer juntos, mientras Nash y Rebel se dirigían a la reunión de ángeles. Actualmente solo quedaban 6 candidatos. Un ángel habló primero. Dijo que esta batalla no llevaría a ninguna parte. Su candidata solo sabía cómo embellecerse y vivir una vida virtual en Internet. Incluso deseaba que si otra persona se convertía en el nuevo dios, no le quitaran su flecha roja. Quedaban 800 días para el final. Así que para evitar que los candidatos se quedaran sin hacer nada, todos ellos propusieron que el ángel Penima creara juegos. Mientras tanto, el chico de antes empezó a volar por toda la ciudad, para que los candidatos supieran de su existencia. Rebel regresó rápidamente para informar a Maraya y Saki, y cuando los dos vieron la transmisión en vivo, vieron que el chico ya había revelado su rostro. Se presentó como Yuwido, un estudiante de 6º grado. Murray se dio cuenta de que el chico caminaba junto a Metro, deduciendo que era muy probable que había heredado todas las alas y flechas de Kanade, haciendo de Yuwido un candidato extremadamente peligroso. El chico reveló todo el plan para matar a Kanade. Sin embargo, él mismo no quería convertirse en el nuevo dios. Habló sobre el juego del nuevo dios y los 13 candidatos de todo Japón. Y su ángel era Penima, del rango más bajo. Yuwido explicó la razón por la que fue elegido. Básicamente, él vivía una vida normal, muy normal, de hecho tenía muchos amigos, padres amorosos y una familia armoniosa. Entonces una vez, cuando vio las pastillas para dormir de su padre, dejadas sobre la mesa e intentó guardarlas, Penima apareció, pensando erróneamente que el chico intentaba suicidarse, y lo eligió como candidato inmediatamente. Al principio, Yuwido solo usó las alas y las flechas para pequeños propósitos, como volverse más fuerte en el fútbol, hasta que apareció Metro y amenazó con matar a los candidatos. Fue entonces cuando el chico empezó a planear matar a Metro. También explicó las funciones de las flechas blancas y rojas. Sundiano y el ángel de Soko lo había ayudado a lidiar con Kanade. Los reporteros querían preguntar sobre la verdadera identidad de Metro, pero el chico no respondió. Su propósito al revelar su rostro era pedir a todas las personas del mundo le ayudaran a encontrar a los 5 candidatos restantes. Esto hizo que todos ellos se volvieran como criminales buscados. Incluso Ito dijo que, después de presenciar la batalla de Metro, deseaba mucho que Murray se convirtiera en el nuevo dios, así que le dio prioridad, y urgió que la identidad de Murray se descubriera primero. Aunque esto pareciera una locura, además de Ito,
La candidata obsesionada con la belleza también eligió ponerse del lado de Murai, siempre y cuando él no le quitara su flecha roja. Sin embargo, Murai entendió claramente que, aunque el chico parecía haber contado todo, todavía ocultaba un hecho crucial, que él poseía la flecha blanca. En este momento, mientras Yuito todavía elogiaba la grandeza de Murai, al luchar contra Metro, un equipo del FBI se acercó para arrestarlo. Sin embargo, con sus alas, Yuito se movió extremadamente rápido y escapó en un instante. Sintiéndose aburrido, les dijo que se dieran prisa en encontrar a los candidatos, antes de irse. Ahora que los candidatos eran conocidos, el gobierno estaba enviando gente a buscar individuos sospechosos, como alguien no notable, pero que de repente tuviera a gente hermosa persiguiéndole, estaría bajo vigilancia gubernamental. Querían usar a los candidatos como una alternativa a las armas nucleares. En cuanto a Saki y Murai, los dos solo habían podido disfrutar de una vida pacífica por unos días, pero ahora estaban de nuevo en problemas. Saki, todavía bajo la influencia de la flecha roja, sugirió huir con Murai para vivir en un lugar lejano, aislado del caos. Sin embargo, Murai se negó. Llevaría a cabo la voluntad del tío Mukaito, él no huiría, se levantaría y viviría su propia vida. Él creía que la gente aún no se había dado cuenta de sus identidades, así que podían seguir viviendo con normalidad, pero eso era solo lo que él creía, porque cuando comenzó el segundo semestre y Murai y Saki regresaron a la escuela, mientras Murai estaba solo, un inspector del FBI se le acercó. Justo después de unas pocas frases, ¿supo que Murai era un candidato? Murai se puso inmediatamente en guardia. Sin embargo, el inspector no tenía malas intenciones. El gobierno había ordenado el arresto de los candidatos, pero él era uno de los que se oponían, y su colega también estaba hablando con Saki. Justo entonces se oyó un grito, Saki se sobresaltó, le había disparado una flecha roja a la colega. El inspector le preguntó rápidamente, ¿todavía me amas? Pero la colega solo dijo que ya estaba enamorada de Saki. Así, confirmando las identidades de candidatos de ambos, porque esa colega era en realidad su prometida. Luego se presentó como Hoshi, diciendo que había venido a ayudar a los dos, porque actualmente no solo el gobierno japonés, sino también otros países estaban atacando a los candidatos, ya que ya tenían a una colega como rehén. Decidieron confiar en Hoshi. Los dos se fueron con él. Dijo que su colega Yumi fue quien descubrió primero las identidades de Murai y Saki. Actualmente, dentro de la organización, aparte de él y ella, nadie más sabía de ellos dos todavía. La razón por la que los buscó fue porque necesitaba que Murai y Saki encontraran a los otros candidatos, especialmente a Murai, porque el gobierno creía que él poseía ahora la flecha blanca. Él era nada menos que un asesino, un arma viviente. El asesinato sería extremadamente fácil para él, y él sería quien cambiaría el equilibrio del poder político en todo el mundo. Para evitar que el mundo caiga en desequilibrio, Hoshi necesitaba controlar a Murai. No solo otros países, sino que Hoshi también tuvo que decir la verdad. Si Murai caía en manos del gobierno, lo lavarían el cerebro y lo convertirían en un arma biológica. Al oír que sería obligado a matar gente, Maraya estaba profundamente atormentada y juró que nunca haría tal cosa. Después, Hoshi los llevó a los dos a un apartamento seguro, donde no serían monitoreados para que pudieran estar tranquilos. Hoshi recibió entonces una llamada de su superior, informando que aún no habían encontrado a nadie, y se le ordenó asistir a una reunión. Antes de irse, Hoshi les dio un teléfono especializado que debían usar para comunicarse cuando fuera necesario. Después de que se fueron, los cuatro se sentaron juntos para discutir si podían confiar en ellos. Aunque Murray todavía tenía dudas, ya que Saki y los dos ángeles habían decidido confiar, él también aceptó a última hora de esa noche. Cuando Hoshi y Yumi regresaron de la reunión, Murray y Saki les contaron todo sobre el juego de los candidatos a Dios. Después de escucharlo todo, Hoshi se alegró de que Murai nunca hubiera usado la flecha blanca, ya que no quería convertirlo en un arma. También les informó que un candidato ya había sido capturado por el gobierno. Yumi, entonces, sugirió que Saki compartiera un par de alas con ella. Esto les ayudaría a encontrar a otros candidatos, y también le permitiría ver ángeles. Como las alas desaparecerían después de 33 días de todos modos, no fue un problema, así que Saki las compartió con Yumi. Al recibir las alas, pudo volar y ver a Nazi Rebel. Luego verificaron la información sobre las 12 personas, recopilada por el FBI. El asesino también fue contado, ya que Metro había compartido alas y flechas con él. La que había sido capturada era la chica, que amaba la belleza, Yuri. 2 personas aún no habían sido reveladas. Hoshi dijo que mañana investigarían a uno de ellos, un predicador. Sin embargo, cuando Murai lo confrontó y bloqueó su coche, el hombre no tuvo reacción, y ningún ángel pudo ser visto, así que fue excluido. El segundo sospechoso era Mizuki.
Una persona completamente ordinaria, sin embargo, un día de repente tuvo una novia muy hermosa. Sin decir mucho, cuando Mizuki estaba hablando con su novia, María apareció sin verse diferente a una villana. Tan pronto como Mizuki vio a Mari extendiendo su mano hacia él le suplicó desesperadamente que no lo matara. Como Kanade al verlo hablar demasiado, Murray le disparó una flecha roja. Saki le preguntó si tenía alas, y resultó que no las tenía. Los dos asumieron que Mizuki era solo un segundo candidato de rango, así que el último candidato debía ser de rango especial. Usando la información proporcionada por Hoshi, lograron identificar al candidato final, un chico Hikikomori. Sin embargo, él también resultó ser solo de segundo rango. En ese momento Mizuki finalmente confesó que en realidad no era un candidato, antes había estado tan en pánico que había mentido. El chico era Naka, aunque solo tenía una flecha roja, aún podía usarla para matar gente. Su creencia era usar la flecha roja para conceder a quienes querían terminar con sus vidas una muerte pacífica. Por ejemplo, su abuelo, acostado en su cama agonizando, sufriendo por las máquinas que lo mantenían con vida, Naka lo había ayudado a partir en paz. En cuanto a su padre, quien se había roto mentalmente después de divorciarse de su esposa cuando ella lo engañó, Naka le había dado una muerte rápida con una flecha roja. En cuanto a su madre y su amante, Naka los había hecho morir de la manera más dolorosa. Sin embargo, Murray dijo que lo que había hecho estaba contra la ley. Al oír esto, Naka le creyó y dijo que pararía. Pero antes de parar, Naka tenía la intención de matar a su hermano menor, para que no tuviera que sufrir más tarde. Murray intervino para detenerlo, diciendo que la muerte sería un tormento si Naka mataba a todos sus seres queridos y luego terminaba con su propia vida. Sin embargo, Naka insistió en que lo concedería como un privilegio especial. Al oír eso, Mizuki intervino de inmediato para apoyar a Murray. Dijo que incluso si Naka muriera, habría gente que lo lloraría. E incluso si hubiera matado a todos sus parientes, aún habría a alguien que llorara por él, como su propio amigo Kenneth. Era alguien que tenía el sueño de estudiar en el extranjero, en Inglaterra más tarde. Era frío con todos, pero era adorado por las chicas. Le desagradaban todos, incluido Mizuki, pero en una ocasión, estaban mirando chicas juntos, concedió uno de los deseos casuales de Mizuki. Sin embargo, cuando Kanade falleció, todos estaban muy contentos. Solo Mizuki había llorado por su amigo. Gracias a Kanade, Mizuki incluso tuvo la oportunidad de iniciar una conversación con chicas guapas, y ahora está saliendo. E incluso si Naka no tuviera a nadie, aún habría gente lamentándose cuando el chico muriera. Al final Naka fue persuadido y aceptó no matar gente imprudentemente más. Sin embargo, cuando Rebel le necesitó para que le acompañara para participar en la elección del nuevo dios, él se negó. Murray dijo que el tiempo se acababa, aún había un candidato escondido, necesitaban reunirlos a todos para elegir al nuevo dios. Si seguían retrasándose, el gobierno encontraría a los candidatos, les lavaría el cerebro y los convertiría en armas vivientes. Mizuki también hizo todo lo posible para persuadir, y al final, Naka aceptó ir. Pero el chico aún mantenía la intención de terminar con su vida. Murray solo tenía que mantenerlo vivo hasta la elección. Entonces votaría por él. Después de eso, Murray llevó a todos de vuelta para encontrarse con Yumi y Hoshi. El pequeño mocoso Naka, al ver una belleza por primera vez, se acurrucó en un rincón. Luego recopilaron la información sobre los candidatos. El chico Yuita no había aparecido de nuevo desde su discurso. La chica Yuri estaba bajo protección especial. Naka ya estaba aquí, así que ahora solo faltaba por aparecer un candidato de rango especial. Necesitaban encontrar al último y luego celebrar la elección, según el plan de Yuita. Al día siguiente, Murray y Saki aparecieron en público para atraer a Yuito, y de hecho poco después, el chico apareció, ya que admiraba a Murray. Dijera lo que dijera, el chico le seguía. Los tres volaron entonces al espacio para hablar. Murray reveló su rostro para ganar credibilidad. Luego Murray habló sobre cooperar para encontrar al candidato restante y celebrar la elección juntos. Yuito también accedió a escuchar. Murray le dio un teléfono para un contacto conveniente. Con el asunto de Yuito resuelto, la siguiente fue Yuri. Los 5 ángeles fueron a verla y le contaron sobre el plan de la elección. Si ella aceptaba, la ayudarían a escapar. Afuera, el grupo de Murray ya estaba esperando. Entonces, a través de las cámaras de vigilancia, Yuri se derrumbó. Hoshi, al ver eso, inmediatamente envió gente a revisar, y cuando se acercaron a Yuri, ella de repente se levantó y les disparó una flecha roja. Les ordenó que la sacaran. Yuri fue sacada del área de detención. Hoshi siguió el juego e hizo que la gente la rodeara. Los guardias llevaron a Yuri a una habitación y dispararon a todas las cámaras y luces. Un rato después, Yuri salió por la ventana y corrió hacia el bosque. Hoshi movilizó todas las fuerzas para rodearla. Sin embargo, cuando la atraparon, era solo un guardia disfrazado. La verdadera Yuri se había disfrazado de guardia.
y se reagrupó con acento agudo con el grupo de Murai. Como prometió, el chico, Yu Ito, le regaló a Yuri un par de alas como muestra de cooperación. Luego todos se fueron volando una distancia antes de que Yu Ito se separara voluntariamente del grupo, ya que nadie parecía confiar plenamente en él todavía. Mientras sostenía la flecha blanca, al día siguiente Japón estaba en caos. Y mientras la gente se dividía gradualmente en facciones para votar por Murai u otros candidatos a Dios, mientras tanto, en el grupo de Murai, la mayoría estaba de acuerdo en que él debía ser Dios, y solo quedaba un voto del candidato restante. Sin embargo, el rebelde había dicho antes, el que es elegido como Dios, primero debe tener el deseo de ser Dios, y desde el principio, Murai no tenía ningún deseo de convertirse en uno. Para que Murai entendiera mejor el papel de Dios, el ángel de Naka explicó que cuando uno se convierte en Dios, podrían hacer que este juego de selección como si nunca hubiera ocurrido. Dios podría permitir que los candidatos conservaran sus flechas y alas, y Dios podría manipular a toda la humanidad, si lo deseaba. Por eso el ángel creó este juego, para seleccionar a quien pudiera liderar a la humanidad en la dirección correcta. Cuando Dios fuera elegido, esa persona se iría, junto con el ángel, para vivir en el cielo. En ese momento, ninguno de los candidatos quería ser Dios ya, no querían dejar este mundo, y Naka se propuso a sí mismo. Parecía que esto coincidía con la voluntad de su ángel. El chico pensó que cambiaría este mundo, para que su hermano menor pudiera ser más feliz. Las ideologías opuestas comenzaron a aparecer. Yuri y Naka acordaron conceder la flecha roja a los considerados dignos, para que pudieran tener una vida mejor. Sin embargo, Murai objetó porque esto era demasiado desequilibrado. Los humanos necesitaban encontrar su propia felicidad, en lugar de depender de la flecha. Viendo que esta discusión no llevaría a ninguna parte, Yuido sugirió que celebraran una votación. Escucharían a quien obtuviera la mayoría de votos. Después de eso, comenzaron. Yuri y Saki eligieron a Naka como Dios. Así que incluso si Yuido elegía a Murai, el dios seguiría siendo Naka. Sin embargo, el ángel de Naka dio una advertencia. El ángel guardián del otro candidato era el ángel de la destrucción. Así que esa persona elegiría a un candidato impredecible. Y, ya que era destrucción, el caos sería inevitable. Y esa persona apareció. Era un profesor en una universidad. Uno que buscaba la existencia de Dios. En cuanto al grupo de Murai, después de terminar su discusión sobre cómo sacar al último candidato, él y los otros candidatos se despidieron de Hoshi. Luego los 5 se rebelaron ante el público. Se encontraron con Menu, el ángel de la destrucción. Sin embargo, su candidato no reveló su rostro. El profesor estaba en su laboratorio, observando a través de cámaras. Mientras tanto, el gobierno también planeaba rodear al grupo de Murai. Si no podían capturarlos, entonces los matarían a todos, para que ningún país pudiera poseer un candidato. Después de un momento de silencio, Menu habló. Su candidato aparecería una vez que recibiera una respuesta razonable. Eso era lo que harían si se convertían en dioses. Pero antes de que pudieran responder, el gobierno desplegó helicópteros de combate. Sin embargo, los soldados recibieron órdenes de alto el fuego del primer ministro. Resultó, el profesor Gaku había llamado al primer ministro, exigió que no se hiciera nada para dañar al grupo de Murai. El hecho de que se rebelaran significaba que no querían dañar a nadie. Si el primer ministro los mataba antes de que Gaku recibiera su respuesta, entonces haría que el primer ministro se arrepintiera. En cuanto al grupo de Murai, como estaba planeado de antemano, todos se dispersaron, cada uno quedándose en lugares diferentes. Luego aparecieron drones para que pudieran hablar. Primero fue Naka. Si se convertía en Dios, crearía un mundo donde todos pudieran terminar con sus vidas como desearan de la manera menos dolorosa posible. Aquellos que estarían de acuerdo con él eran los perdidos y los ancianos. Luego fue Yuri. Ella crearía un lugar donde la gente no necesitaría trabajar. Todos serían máquinas felices y la inteligencia artificial trabajaría para ellos. Pero casi nadie la siguió. Luego fue Uido. Él crearía un lugar donde la gente pudiera divertirse con sus amigos. Las 3 respuestas no satisficieron al profesor, porque solo abordaban problemas sociales actuales. Quería una respuesta más innovadora. Saki todavía no tenía respuesta. Finalmente fue Murai. Dijo que si se convertía en Dios, entonces no haría nada. Después de hablar, todos se reunieron de nuevo. Luego el profesor apareció ante el grupo de Murai. Era Yonda. Luego habló. Su hipótesis. Metro no creía en Dios. Al principio nadie creía que Dios existiera, pero ahora sí existía. Aunque no era el Dios que la gente imaginaba, era un Dios artificial. Yonda luego preguntó por qué Murai no haría nada como Dios. Murai creía que los humanos deben valerse por sí mismos. Si se convertía en Dios y cambiaba la vida de la humanidad, que había sido predestinada por el cielo, entonces no sería diferente de una dictadura. Luego el profesor les hizo una pregunta. ¿Quién nació primero? ¿La humanidad o Dios? Yuri contó la historia de Adán y Eva. Mientras Yonda habló de la formación de la Tierra, hace miles de millones de años, después de que se formó la Tierra, los humanos comenzaron a evolucionar. Los primitivos cazaban y recolectaban, y comenzaron a rogar al cielo por más comida. Y la humanidad creó a Dios como el objeto de sus oraciones, y hasta el día de hoy, la humanidad realiza cirugías e ingeniería genética.
Todos esos actos implican blasfemia, incluso vuelan al espacio exterior. Así, Yonda dijo, era realmente difícil creer en la existencia real de Dios en el cielo. Yonda creía que los dioses no existían, pero cuando fue elegido como candidato y vio un ángel, comenzó a dudar de su propia hipótesis. Tuvo que reconocer que Dios realmente existía. Yonda comenzó a buscar e investigar. Finalmente, descubrió un ser que sobrevivió gracias a la adoración de los humanos, absorbía energía de aquellos que adoraban a Dios. Para vivir, sin embargo, cuando ya no había mucha gente adorando, su energía disminuyó gradualmente y murió lentamente. Al no querer morir, engañó a los ángeles, y comenzó esta selección de un dios, y lo que Yonda realmente quería hacer, era poner fin a la era de los humanos adorando dioses. Él creía que el conocimiento, la ciencia, y la medicina ayudarían a los humanos a superar los desastres, sin necesidad de orar. No necesitaban dioses, y el ángel de la destrucción Menú haría eso. ¿Ella destruiría el cielo? En ese momento, Saki volvió a hablar. Ella pensaba que aún necesitaban que los dioses existieran, no para aparecer volando por ahí. Era como Santa Claus. Los humanos necesitaban algo a lo que aferrarse, lo importante era que debían tener esperanza. Los dioses no necesitaban existir, bastaba con que los guardaran en sus corazones. Por otro lado, Naka eligió ponerse del lado del profesor, para estar seguro de su decisión. ¿Marray? Le preguntó al profesor que, en el mundo, todavía había gente que creía en los dioses y veía eso como esperanza y salvación. Entonces cuando supieran que los dioses ya no existían, ¿qué pasaría? Él dijo. Ya no podrían confesarse y pedir perdón. Sin ningún apoyo, perderían la esperanza y el rumbo, lo que los llevaría a quitarse la vida, ya que no podían seguir el ritmo de los tiempos. Tuvieron que aceptarlo después. Murai decidió que se convertiría en Dios. Para evitar que eso sucediera, Yondo se alegró bastante de que Murai tuviera la ambición de vertirse en Dios en ese momento. Uido había descubierto varios francotiradores, y antes de que pudiera informárselo a Murai, abrieron fuego matando al chico. Después, muchos otros asesinos abrieron fuego, atacando al grupo de Murai. Inmediatamente ordenó a todos que se dispersaran. Murai intentó recuperar el cuerpo de Uito, pero Yonda fue más rápido y se llevó al chico. Mientras se movía, usó una flecha blanca para acabar con Uito, para tomar sus alas y flechas. Al regresar a casa, justo cuando todos no sabían qué hacer, Yonda llamó a Murray y le informó que Uito estaba muerto, diciendo que detendrían las negociaciones hasta que el mundo le diera una respuesta sobre esto. Luego colgó después. El profesor le dijo a Naka que llegaría un momento en que tendría que matarlo, con una flecha blanca y viceversa. Él le entregaría la flecha blanca, y Naka lo mataría después de decir eso. Le disparó una flecha roja al chico. Mientras el grupo de Murray discutía si Murray debía convertirse en Dios, Yuri aún estaba de acuerdo si él le permitía quedarse con la flecha roja. Solo Saki aún estaba insegura, porque no quería que se fuera. Dejando esto a un lado por ahora, también necesitaban confirmar quién había enviado a los asesinos para matarlos. Sospechaban de Hoshi o Yumi. Sin embargo, Yumi aún estaba bajo la influencia de la flecha roja, así que solo quedaba Hoshi después. Saki llamó y le pidió a Yumi que investigara por ella. Y justo después Yumi le disparó una flecha roja a Hoshi. En los días siguientes la gente comenzó a amotinarse, mientras que el grupo de Murray fue llevado por Hoshi a un refugio para refugiarse porque después de todo, sus identidades habían sido expuestas, y el gobierno aún quería capturarlos. Ahora el mundo también sabía, los candidatos también podrían ser asesinados. Murray dijo que persuadiría a Yonda de nuevo. Cuando el profesor los contactó, una vez dijo que los dioses no existían, y los que buscaban la salvación de los dioses también morirían. Pero Yuri se opuso, pensó que él era un científico, y su trabajo era solo probar su hipótesis. La gente común no podía cambiar su forma de pensar, pero Hoshi intervino, que ayudaría a Murray a hablar con Yonda, porque él y el profesor fueron compañeros de clase una vez. En ese momento, el profesor era una persona bastante tranquila. La primera vez que conoció a Yonda fue en una tienda de conveniencia. Él fue muy rápido y preciso en cada detalle. Además, el profesor también era una persona muy amable. Cuando ayudó a Hoshi, cuando casi se cae por las escaleras, y durante el tiempo que corrió con Yonda en la clase de gimnasia, lo vio tanto correr como leer algo, e incluso perdió deliberadamente contra él. Cuando Hoshi preguntó, Yonda respondió, era un número irracional. Sería estresante si hiciera lo que todos los demás hacían. Así que Yonda llenó su mente con números para evitar el estrés. Encontrándolo interesante, Hoshi sugirió hacerse amigo de Yonda, pero él se negó porque en una semana serían las vacaciones. Pensó que el autoestudio seguía estando bien, y no quería hacer amigos. El único momento que hacía feliz a Yonda era poder investigar y crear por sí mismo. Pero como había nacido humano, haría lo que pudiera para ayudar a este mundo. Más tarde, el profesor se convirtió en la persona más joven en ganar 2 premios Nobel, uno en literatura y otro en física, y fue considerado por la gente como un tesoro nacional. Sin embargo, Yonda no quería destacar, porque temía ofender a los demás, y podrían aprovecharse de eso como excusa para hablar con él.
Por parte de Yonda, explicó la razón por la que se convirtió en candidato a Dios. En ese momento había elegido morir voluntariamente porque quería ver a dónde irían los humanos después de la muerte. Pero su deseo de vivir era más fuerte, así que no pudo hacerlo. Por eso se convirtió en candidato para el nuevo Dios, porque de esa manera podría averiguar qué le sucede a los humanos después de morir y a dónde van. Dijo que actualmente había dos formas de evitar que los candidatos se convirtieran en el nuevo Dios. La primera era usar una flecha blanca. Luego apuntó la flecha blanca a Naka, pero solo hizo esto para forzar al ángel de Naka, Ogaro, a revelar la información sobre quién era el ángel especial. Al final, Ogaro aceptó hablar, con la condición de que Yonda le diera a Naka una flecha blanca. Después de aceptar, Ogaro reveló que era el ángel de Murai. Nash era capaz de tocar a su compañero, similar a cómo los humanos no podían tocar a los ángeles, pero los ángeles tampoco podían tocar nada que perteneciera a los humanos. Sin embargo, Nash lo había admitido una vez sin querer, cuando atrapó a Murai con su mano, mientras caía de un edificio. No era capaz de mover seres humanos y objetos, no mucho, pero era la única que podía hacerlo. La propia Nos no parecía darse cuenta de que era su habilidad especial, ni comprendía realmente lo que un ángel debía hacer. Ahora Yonda entendía el problema. El siguiente paso era elegir el lugar y la hora. El profesor entonces llamó al primer ministro y le hizo reunir al grupo de Murai en el Estadio Nacional, una ubicación que llamaría la atención y serviría como el lugar perfecto para que todos fueran testigos de un evento histórico. Pasaron 33 días, y los efectos de la flecha roja de Yumi y Hoshi desaparecieron. Sin embargo, Murai aún le dispararía a Hoshi, y luego usaría la flecha en Yumi. De esta manera ellos permanecerían a salvo, y Hoshi actuaría como el representante de la policía para hablar con Yonda. En cuanto al profesor, después de un mes sin noticias del primer ministro, fue directamente a la Casa Blanca, le disparó una flecha y le ordenó usar la flecha roja, en funcionarios de alto rango, para hacer los comandos más convenientes. Después, el primer ministro apareció en televisión y le anunció al grupo de Murray que el lugar para la discusión sería el Estadio Nacional, programado para la 1 p.m. del 10 de octubre. Luego vino el discurso de Yonda. Después de escuchar opiniones de personas de todo el mundo, la mayoría estuvo de acuerdo con él en que no necesitaban un dios. Incluso advirtió a otras naciones que detuvieran sus asesinatos, porque si seguían haciéndolo, la última persona en sobrevivir se convertiría en Dios. Él solo quería que todo se resolviera a través de esta discusión. Después de decir esto, terminó la transmisión. Nash confirmó que lo que el profesor había dicho era cierto. Sin embargo, Yuri se opuso a ir a reunirse con Yonda. Ella no quería que alguien se convirtiera en Dios, solo para poder conservar la flecha roja, sino que, si nadie se convertía en Dios, no podrían tratar esta selección como si nunca hubiera ocurrido. Si ese fuera el caso, entonces aparte de Yonda, ninguno de los otros candidatos encontraría la felicidad. Yuri creía que la mejor manera era matar a Yonda. Saki intervino diciendo que si lo hacían, no serían diferentes de Kanade. Pero al día siguiente, mientras esperaban el evento, Yonda y Naka llevaron a cabo un experimento que terminó matando a mucha gente. Actualmente, el número de personas que creían en Dios estaba disminuyendo. De todos modos, en el próximo debate, Murray muy probablemente podría convertirse en Dios y no tenía intención de rendirse. Al oír esto, Saki quiso hablar con él en privado. Mientras tanto, Mizuki le contó a su novia sobre la selección, y ella estaba muy preocupada porque no sabía si, una vez que el mundo cambiara, aún podría volver a verlo. Mizuki la tranquilizó, diciendo que no importaba quién se convirtiera en Dios, Yonda seguiría apoyándolos. En ese momento, pasó una estrella fugaz. Así que los dos pidieron un deseo juntos. En cuanto a Murray y Saki, volaron a un santuario, el lugar donde él obtuvo sus alas por primera vez. Habían pasado 6 meses, y muchas cosas habían cambiado, tanto dentro de sí mismos como en el mundo. Finalmente Saki confesó sus sentimientos. Ella amaba a Murray. En respuesta él solo dijo gracias. Él estaba feliz de que los dos hubieran sobrevivido. Hasta ahora. No mucho después, llegó el día del debate. Los reporteros esperaban afuera, mientras Yonda y Naka estaban adentro, rodeados de drones volando por todas partes, para transmitir el evento en vivo. No mucho después, el grupo de Murai también llegó, con Hoshi y Yumi, siguiéndolos también. Yonda aún recordaba a Hoshi, porque él fue el único que alguna vez le había hablado. Hoshi comenzó primero diciendo que, en la preparatoria, Yonda siempre evitaba interactuar con los demás, pero aún así era amable con ellos, porque no quería entristecerlos. Él no podía entender por qué alguien así abandonaría a quienes necesitaban a Dios. Yonda respondió que Hoshi había malentendido algo. Él no era amable con todos. Él simplemente intentaba interactuar con ellos lo menos posible, para evitar involucrarse con ellos.
Hoshi entonces preguntó por qué ahora elegía involucrarse con todos en el mundo. Yonda dijo que había deseado muchas veces no haber ganado nunca el premio Nobel, porque desde entonces todo tipo de personas habían acudido a él, y como resultado cayó en depresión, hasta el punto de querer terminar con su vida. Pero los humanos son seres misteriosos. Cuando descartan una cosa, ganan otra. Al abandonar las relaciones humanas, Yonda había superado su miedo a la gente. No temas a nadie. No dejes que otros te controlen. El futuro de la humanidad ya había sido determinado desde el principio. Los humanos deberían considerar qué hacer con esos datos. Serán felices si lo logramos antes de la muerte. Hoy, él estaba aquí para asegurar que ningún candidato a Dios se convirtiera en un Dios falso, y para hacer eso, él mataría a las 3 personas frente a él. La forma más segura de evitar que un ser nazca es que todos los candidatos a Dios deben morir. Por lo tanto, 3 de los 5 candidatos deben morir ahora mismo. Y los restantes, 2, deben usar las flechas blancas para matarse entre sí. Parecía que la decisión de Yonda ya había sido tomada en cuenta en los cálculos de Murray 30 minutos antes. Murray les había dicho a todos que no importaba quién afirmara que podía ser un dios falso. No estaban haciendo esto por aquellos que necesitaban a Dios. Tenían que pensar en la felicidad de los candidatos a Dios. Si no podían persuadir a Yonda para que eligiera a una persona para convertirse en el nuevo dios, entonces lo matarían. Después de eso, todos discutieron cómo sería el futuro de la humanidad. Y parecía que el ángel de Yonda le había mentido acerca de que la Tierra sería destruida después de 999 días de la selección. Si no se elegía un nuevo dios, cuando terminó el tiempo de discusión, Yonda dio un paso adelante y le preguntó a Murray si realmente quería convertirse en el nuevo dios. Al ver la mirada decidida en el rostro de Murray, quiso hablar con él en privado. Hoshi también pidió permiso para escuchar, diciendo que solo escucharía y no hablaría. Entonces los demás se fueron y en el estadio solo quedaron 3 personas. Yonda comenzó con la pregunta. Murray todavía quería convertirse en Dios. Murray todavía eligió sí. Nadie querría terminar con su vida solo porque él quería convertirse en Dios. Pero si no lo hacía, algunas personas perderían el rumbo y serían incapaces de seguir viviendo. El objetivo de Murray seguía siendo dejar que tantas personas como fuera posible encontraran la felicidad. Yonda replicó que al final, la felicidad era solo una especie de contraste obtenido al ver y comparar a otros que no eran felices. Murray estuvo de acuerdo con eso, pero añadió que buscar la felicidad haciendo felices a los demás no era algo malo. Mientras él estuviera vivo, no se rendiría en la búsqueda de la felicidad como ser humano. Sin embargo, el deseo de Murray no fue bien recibido por el público, en parte porque temían que fuera demasiado joven para ser Dios. Después de eso, Yonda planteó el siguiente problema. Murray había dicho una vez que ya no quería que nadie muriera. Sin embargo, al convertirse en el nuevo dios, alguien tendría que morir. Murray tendría que matarlo porque no aceptó que Murray se convirtiera en Dios. Y Murray ya había sacado su flecha blanca y la apuntó a Yonda. Mientras tanto, el grupo de Saki había sido retenido por Naka hasta que la negociación terminara. Murray no dudó en disparar la flecha blanca a Yonda. Yonda esquivó, algo sorprendido. Murray luego cuestionó al profesor. Él había dicho una vez que el futuro de la humanidad era por encima de todo. Pero la humanidad se enfrentaría a la extinción, siendo la causa el avance excesivo de la ciencia y la tecnología. Así que, ¿por qué no recurrir a la ciencia para evitar la extinción? Yonda respondió brevemente, porque el destino de la humanidad ya había sido determinado, no había nada en el futuro. Cada momento predeterminado coexistía junto. Y Murray creyó que solo Dios podría tener la respuesta exacta, porque Dios había visto tanto el principio como el fin de la humanidad. Si el futuro ideal en el que Yonda pensaba era por el bien del mundo, por la humanidad, por el futuro, entonces lo estaba haciendo todo solo. Los humanos, después de todo, siempre viven solo para sí mismos. Incluso Yonda, ¿cómo podría acercarse a la meta? La felicidad definitiva es lo que hace a las personas verdaderamente felices. Terminar este asunto con el menor número de bajas es el objetivo final de Murray. El futuro es el resultado del presente, no algo que ha sido predeterminado. Yonda habló para interrumpir porque todo había terminado. Naka había capturado a Saki como rehén, exigió a Murray que renunciara a convertirse en Dios si no quería que Saki muriera. Le dio a Murray 30 segundos para pensar. Al final, Murray se vio obligado a ceder para garantizar la seguridad de Saki. Yonda parecía muy decepcionado. Hace solo unos segundos, se jactaba de salvar a millones de personas, pero ahora por una chica abandonó todas esas vidas. Murray no refutó, sino que afirmó que la vida de Saki era más importante que los millones de vidas que había ahí fuera. Murray creía que la amistad, el amor o el compañerismo eran todo mentiras. Hubo un tiempo en que solía pensar así, algo que Yonda nunca entendería, porque nunca le había abierto su corazón a nadie. Aquellos que lo habían experimentado no dirían cosas como que el amor es un engaño. Murray creía no haber hecho nada malo.
Amar a Saki fue la decisión correcta. Su declaración de ahora reavivó el interés de Yonda. Ahora le dijo que hiciera una elección, o él o Saki morirían. Originalmente no lo dejaría vivir. Una vez que renunció a convertirse en el nuevo dios, la cuenta regresiva de 30 segundos comenzó. En el preciso momento en que Murai estaba a punto de bajar su flecha, Nash habló. Si él moría, entonces nunca encontraría su propia felicidad. Ella le recordó la promesa que los dos hicieron. Cuando se conocieron por primera vez, Murai iría a buscar su propia felicidad, y la encontraría en nombre de su familia fallecida, en los últimos 5 segundos. La imagen de Saki resurgió en su mente, y al final él todavía eligió a Saki. Así que se dejó disparar por la flecha blanca de Yonda. Y justo cuando estaba a solo unos centímetros, Nash se apresuró a apartarlo. Pero a mitad de su vuelo, ella de repente se detuvo y soltó a Murai. Nash había sido castigada y degradada por atreverse a interferir con la decisión de un candidato. Ahora, Murai solo podía usar la flecha roja o las alas. Murai eligió quedarse con la flecha roja. Luego hizo que le quitaran la flecha blanca y las alas. Del lado de Saki, ella no quería que Murai muriera, así que quería cambiar su vida por la de él. Pero al mismo tiempo no quería morir, porque todavía quería buscar su propia felicidad. Yumi también golpeó la psicología de Naka. El chico había matado a mucha gente, pero todos eran personas que querían morir, y nunca había matado a nadie que tuviera voluntad de vivir. Y a pesar de ser golpeado por la flecha roja, Chico todavía tenía su propia voluntad. Naka valoraba la vida de todos más que la suya propia, así que matar a alguien que quería vivir iba en contra de su voluntad. Estas palabras calaron hondo en la mente de Naka. En cuanto a Nash, aunque degradada, sin embargo, ella aún instaba a Murray a no morir aquí. Él temía más ver morir a Saki. ¿Eso lo haría infeliz? Luego le dijo a Hoshi que lo soltara, para que Yonda lo matara. Yonda entonces le disparó la flecha blanca. Antes de morir, se disculpó con sus padres y con Saki. En ese preciso momento, Saki irrumpió para salvarlo. Todos regresaron junto con Naka. El chico se disculpó con el profesor porque no podía permitir que otros se mataran entre sí, y la forma del profesor de asegurar que nadie se convirtiera en el nuevo dios era haciendo que se mataran. Parecía que el profesor había previsto esto, así que él quería recuperar la flecha blanca. Naka dudó de nuevo justo entonces. Yuri, por detrás, le quitó la flecha blanca a Naka y le disparó a Yonda, pensando que moriría, pero no. Nash le salvó la vida una vez más. Todos estaban conmocionados, y pensaron que ella sería degradada de nuevo. Sin embargo, Nash fue ascendida de nuevo, porque no era su propio candidato, así que no se consideró una infracción de las reglas. La razón que Nars explicó fue que Murai ya no querría que nadie más muriera. Ella le devolvió la flecha blanca y las alas, pero él se negó una vez más. Otro ángel salvó a Yonda de las puertas de la muerte. Él preguntó, ¿por qué Naka eligió la traición? El chico aún pensaba que lo que hizo estaba bien. Dijo que era solo un pensamiento y una idea. Sus vidas deben ser decididas por ellos mismos, y cada decisión que tomaran establecería el valor de sus vidas. Él no quería decidir la muerte de nadie, por el bien de su deseo egoísta. El profesor dijo que él no era ningún genio, era solo un tonto. El llamado genio que la gente lo llamaba, era solo el resultado de sus logros. Era verdaderamente tonto pensar que cualquiera podría lograr algo, y luego criticarlos, mientras se esforzaban por lograrlo. Yuri dijo que era un hipócrita. Sin embargo, Naka o la gente no lo veían como un tonto. Él había creado muchas cosas y recibió muchos premios Nobel, tanto grandes como pequeños. Gritaban las dos palabras genio para llamar a Yonda. El profesor admitió que Hoshi tenía razón, porque evitaba interactuar con la sociedad, no podía comprender los sentimientos de los demás. Sin amigos, sin amor, un tonto y un cobarde, consideraba a los ángeles como demonios. Mooney seguía susurrándole al oído que podía exponer la verdad sobre esta selección y descubrir la verdad. Pero parecía que no era así, solo quería que la humanidad supiera que Dios no existe. Después de decir eso, se fue. Sin embargo, Murray habló para aconsejarle, los humanos pueden encontrar la felicidad a través de los demás. Dijo que lo hizo por sí mismo, pero en realidad fue por la humanidad. Después de escuchar eso, el profesor intentó acabar con su vida, para que Murai se convirtiera en el nuevo dios. Había intentado alcanzar la verdad, matando a todos los candidatos. Estaba demasiado cansado en ese momento. Naka habló diciendo que se convertiría en dios, para hacer todo lo posible por decirle la verdad. Todos ya habían acordado que el chico se convertiría en el nuevo dios. Sin embargo, antes de venir aquí, Dios no puede comunicarse con los humanos, y nunca más volverán aquí. Pero Naka aún así decidió firmemente convertirse en el nuevo dios. Entonces dio un paso adelante, y, con el consentimiento de los candidatos, Naka se convirtió oficialmente en el nuevo dios, se fue con los ángeles, y el espacio pareció detenerse. Naka borraría todos los recuerdos del juego, en todo el mundo, excepto para los candidatos. Después de terminar, Naka se fusionó con el antiguo dios y se convirtió en el nuevo dios. Luego se fue, todo salió bien y todos regresaron juntos.
Quizás así fue mientras estaba en el cielo. Naka estaba sintiendo al ser que el profesor había mencionado. Dentro de sí mismo, el ángel dijo, tomaría bastante tiempo para que los dos se fusionaran en uno. Luego habló con el antiguo Dios dentro de él. Hizo la pregunta de si Dios vino primero o los humanos vinieron primero. Sin embargo, el antiguo Dios dijo que fue Dios quien creó a los humanos, y algo había creado a Dios primero, antes de que Dios creara a los humanos. Naka necesitaba encontrar la verdad para informar al profesor. Mientras tanto en la Tierra, la vida seguía girando. Yuri había regresado para ser asistente del profesor, y todavía estaba investigando la flecha roja que Naka había dejado atrás. Mientras Murai y Saki habían planeado casarse en el futuro y abrir una floristería, aunque aún no habían salido. Muchos años después, Murai se presentó a los padres de Saki. Los dos comenzaron a vivir juntos. Su vida era realmente feliz. Luego, muchos años después, los dos se casaron. Nako seguía buscando la respuesta, mientras también observaba las vidas de los antiguos candidatos. El sueño de abrir una floristería de Murray y su esposa se había hecho realidad. Un día, en el reino celestial, era igual a 6 años en el reino terrenal. Nako visitó al profesor. Él seguía investigando la flecha roja. Afuera se escuchaba la voz alta de Yuri. Tenía un paquete. Al abrirlo era una flor enviada por Murai. Yuri no esperaba que él también tuviera un amigo. El profesor respondió que no era un amigo, sino un camarada. Aunque en su corazón estaba resentido de que Murai le hiciera perder el tiempo, pero su boca seguía sonriendo. Las vidas de otros también mejoraron gradualmente. Hoshi fue ascendido a director. El hermano menor de Naka tenía un trabajo en una granja. Las vidas de todos seguían siendo felices. Sin embargo, cuando Naka buscó a quienes no querían vivir, eran incontables, lo que lo impactó enormemente. Incluso sin Dios, los humanos todavía querían morir. Naka comenzó a sentirse conmocionado y a dudar de sus ideales. Mucha gente vivía demasiado alto para poder mirar a los miserables. Mientras los miserables luchaban por sobrevivir, algunos abusaron del poder, algunos dañaron a otros hasta la muerte, y luego había millones rogando a Dios. Naka se conmocionó preguntando qué había hecho el dios anterior. El antiguo dios respondió que él solo observaba. La responsabilidad de Dios era crear vida en la tierra. La vida se multiplicó gradualmente sin que él tuviera que intervenir, así que no hizo nada. Naka debería dejar que todo siguiera su curso. Sin embargo, Naka dudó si dejar que los humanos vivieran y murieran por su cuenta. Empezó a pensar que si él moría, podría dañar el cielo, pero la flecha roja que le había dado al profesor desapareció. Eso haría que el profesor supiera que Dios había muerto. Y cuando su ángel guardián no prestaba atención, Naka usó la flecha blanca para apuñalarse a sí mismo. Los ángeles desaparecieron uno por uno cuando ya no había un Dios. Nath felicitó a Muni por destruir el cielo con éxito. Ella también desapareció en el reino terrenal. La flecha roja se desvaneció, seguida por los niños. Luego, gradualmente, los adultos alrededor eran solo ropa revoloteando. Sabiendo que esta era la decisión de Naka, Murray se despidió de Saki. Él estaba muy feliz de morir junto con ella, mientras el profesor todavía estaba desconcertado. Se dio cuenta de que su hipótesis era errónea. Si Dios podía borrar toda la vida, ángeles, el cielo, incluso seres vivos como armas de destrucción humana, entonces el propósito de Dios era aniquilar toda la vida. Con esas palabras él también desapareció. La Tierra comenzó a regresar a la edad primitiva. Cuando ya no había más humanos abandonando ese planeta, la vida podría ser destruida y el resto no nacería allí. El anime termina aquí. Adiós.